Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes, de manera particular a Consuelo Emperatriz, que se encuentra ya conectada a esta hora en la reunión, que corresponde a la tutoría ordinaria 4 de las TIC y las necesidades educativas especiales 1. Voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar. Antes de iniciar, para comentar qué es lo que vamos a discutir en esta tutoría, quiero dar algunos avisos. Uno de ellos, y es que lo que se compartió en la tutoría de repaso 4, es que hay un proyecto propuesto dividido en 3 entregas. La primera, que corresponde al primer avance, tiene como fecha de cierre o de entrega el 18 de mayo hasta las 23:55 y se aperturó el 4 de mayo. Lo otro que quiero comentar es que hay una reunión general con tutores y los estudiantes de esta asignatura, juntamente con el coordinador de esta cátedra, para el día jueves 19 de mayo de las 6:40 hasta las 8 p.m. Así que estamos convocados a esta reunión. No olvidar que es el día jueves 19 de mayo, a la hora establecida. Respecto a la tarea que corresponde al proyecto, quiero preguntar, Consuelo, si usted ha descargado y ha leído la consigna de esta tarea. Sí, la descargué ayer, fíjese, licenciada, y ahora le estuve echando un vistazo ahorita tarde, porque he estado haciendo una tarea de matemáticas que es para mañana, y entonces solo leí y vi que es grande. Es grande, la verdad que sí, es un proyecto grande. Lo que tienen que, bueno, primero hay que leer, ¿verdad?, todos los materiales para familiarizarnos o para empaparnos y poder comprender, bueno, empaparnos de la teoría y la comprensión de la misma para poder comprender y que nos oriente, ¿verdad?, esta teoría sobre cómo hacer este proyecto. El proyecto está basado en un modelo, que es el modelo M-FREE, y comprende cinco fases. De manera general le voy a contar, Consuelo, de qué se trata. Hay un caso propuesto en la tarea que corresponde a este niño, Alan Jair Turcio. Aquí está, en estas líneas está la situación de él, con qué cuenta él, con qué tecnología él cuenta y qué es lo que en base a su condición de salud y a los recursos con los que él cuenta, pues lo que se propone es que se elabore una estrategia de aprendizaje utilizando un software, porque va asociado a lo que vamos a desarrollar en esta tutoría, que es las rampas digitales, que es la unidad número 4. Entonces, en esta tutoría vamos a discutir un poco acerca de las rampas digitales, y la tarea va en relación a los contenidos propuestos en la unidad número 4. El modelo M-FREE tiene 5 etapas y en este primer avance lo que van a hacer es la entrega de la fase 1 y la fase 2. Ustedes pueden encontrar en la web diferente información acerca de este modelo. De hecho, el ingeniero coordinador de cátedra les ha agregado algunos enlaces donde pueden accesar y poder conocer un poco más acerca de este modelo. Aquí en estas imágenes también hay de diferentes maneras y de diferentes quizás palabras, y la explicación en esta última imagen de lo que se entiende cada una de las fases de este modelo M-FREE.
Bueno, entonces la entrega de este primer avance solo comprende la entrega de la fase 1 y la fase 2. Para la fase 1 y fase 2 también comentarle, Consuelo, que hay una propuesta de unas fichas, porque prácticamente la fase 1 y 2 es prácticamente la descripción, ¿verdad? Describir a través de fichas al estudiante, es una ficha de información sobre el estudiante, sobre su condición, ¿verdad? Y también identificar las competencias. Para, dentro de estas competencias está también la identificación del tipo de inteligencia que puede prevalecer más en este estudiante. Ahora, comentarle también que ustedes pueden agregar información hipotética o ficticia. O sea, porque si usted lee de una manera detenida la información que da en estas líneas, pues es bastante, digamos, escueta en el sentido que hay información que necesitamos sobre las competencias, habilidades, destreza que puede tener este niño. Pero no lo dice acá. Hay otra información que es necesario llenarlo dentro de la fase 1 y 2, que son estas. La fase 1, nivel inicial de competencia, que es la identificación de las competencias o destrezas que posee este niño. Y una vez identificadas estas competencias, pues lo que se hace es la propuesta curricular o de trabajo. Bueno, esa sería la propuesta. Pero, como decía, hay unos modelos de ficha. Bueno, y aquí está la descripción de cada una de las inteligencias. Aquí hay unos modelos de ficha, miren, para la entrega de estas fases. Entonces, hay unos enlaces también propuestos, por ahí lo va a leer usted, Consuelo, donde pueden ustedes ingresar para poder descargar unas fichas que les puede servir como modelo para poder llenar esa información. Ahora, como decía, como la información que da este caso, pues es bastante corta, escueta, pues es necesario que puedan crear una situación hipotética que complemente, o sea, que combine la información que da en este documento con otra que usted puede ir agregando, de tal manera que vaya perfilando eh, de una manera más clara la condición de necesidad educativa especial de este niño, de Alan Turcio, en base a sus capacidades, destrezas y habilidades, perfilar también una propuesta de aprendizaje que combine o sea, digamos, apoyado a través de la tecnología con la que él ya cuenta. Pero en la fase 3, si usted se fija, lo voy a ampliar más, en la fase 3 es cuando se correlaciona las competencias descritas o identificadas de este niño con un software. Entonces, el propósito de la tarea es relacionar, ¿verdad? Es relacionar en esta fase 3, pero eso es lo que no van a entregar todavía, pero le comento. Es lo que se hace. La propuesta que usted hizo acá, que es hasta aquí en el paso 2, fase 2, que es lo que van a entregar en el primer avance. Deben de tener ya para esta entrega perfilado bien claro cuál es la propuesta de aprendizaje para este niño. Bueno, y en la fase 3 elegimos un programa que correlacione o combine, ¿verdad? O que complemente la ejecución de la propuesta a través de las diferentes, pues, los diferentes objetivos propuestos y las actividades que vayan de acuerdo a estos, que logre, ¿verdad?, el alcance de estos objetivos. En el paso 4 sería responder a la pregunta, ¿necesita adaptaciones o rampas digitales? Entonces aquí está el paso 4 y el paso 5. Pero decía
Lo que nos interesa ahorita es enfocarnos el esfuerzo, ¿verdad? Para este tiempo, hasta el 18 de mayo como límite, es desarrollar estas dos fases. Bueno, entonces vamos a necesitar leer y empaparnos, como ya decía, de los materiales que están colgados en plataforma y las orientaciones de para esta tarea. También comentarles que hay una rúbrica, como siempre, propuesta para la calificación de esta tarea, que la pueden encontrar acá de una manera general, con las puntuaciones o ponderaciones, y de una manera más concreta lo pueden encontrar en la página 9, entre la página 9 y 10. Recordarles también que no hay prórroga para la entrega de tareas. Eso es importante, ¿verdad? Que siempre lo recordemos, que no hay prórroga para la entrega. Así que tenemos ya esta tarea propuesta, y como usted decía, Consuelo, esta tarea es grande. Entonces vamos, como decía, a enfocar, ¿verdad?, el esfuerzo para poder trabajar esta tarea. Bueno, como usted me menciona, Consuelo, que solo ha leído, ¿verdad? ¿De qué se trata? Pues si hay preguntas o comentarios, dudas, usted lo puede hacer, ¿verdad? Lo puede hacer. Bueno, ¿algún comentario, pregunta, Consuelo? Me dicen, Sí, pero, ajá. El archivo que vamos a hacer es en Word, ¿verdad? Así es, en Word lo van a entregar, porque ahí Ajá. es más fácil hacer observaciones, ¿verdad? Escribir observaciones en el mismo documento. Entonces, ¿cómo es que se llama? El modelo FRE, ¿verdad? M-Free. Sí, ajá, ¿cómo lo vamos a descargar o cómo ahí es donde no le entiendo mucho? Si usted ve bueno, de hecho, le voy a Ah, comentar algo más. Esta tarea, dentro de esta tarea está que usted descargue también un software. Este es el propuesto para esta tarea. Hay un software libre propuesto, ya lo va a leer usted en las orientaciones, para que usted pueda hacer la tarea. Entonces, dentro de este avance, la entrega del primer avance está que usted haya descargado el software y haya ingresado y lo haya explorado, en otras palabras. Esa es una. Lo otro, que usted me hace la pregunta, que no entiende dónde van a descargar el modelo MFree. Fíjese que realmente no es que van a descargar el modelo. Hay información sobre este modelo, y el ingeniero, como decía, les ha hecho, pues, les ha agregado algunos enlaces donde ustedes pueden obtener más información. Y si no, les decía, en la web pueden encontrar, mira, aquí está esto. Dice, se le invita a dar clic en los enlaces, tanto en la fase 1 como en la fase 2, para ver los modelos que hay que considerar en este avance, trabajarlos y llenar, que son los formularios que les decía. Estos son para el llenado de las fichas. Veamos qué nos sale aquí, Consuelo. Vamos a ver qué nos sale. Aquí está, mire, el wiki inclusión, modelo MFree. Aquí hay varios videos. Aquí hay unas orientaciones, videos tutoriales sobre aplicación práctica de las 5 fases. Imagínense qué interesante. El video tutorial sobre aplicación práctica de las 5 fases. Relación del MFree con los modelos de anillos. Bueno, yo creo que esta sería quizás la más, por el momento, ¿verdad? Quizás inicial, poder ver este video tutorial. Pero aquí dice, descarga el documento con todas las competencias de esa base de conocimiento, porque es la fase 1. Aquí, descarga el documento con todas las competencias.
Aquí está la base de conocimiento. Tenemos las competencias. Mira, aquí está toda la información que usted necesita, ¿verdad? Tener sobre las inteligencias, las capacidades. ¿Ve? Esto le va a ayudar para orientarse sobre lo que va a proponer como perfil, ¿verdad? De este alumno, sobre sus competencias, habilidades, destrezas. Mire, aquí están. Comunicación y lenguaje, sobre matemáticas. Entonces puede orientarse también para proponer, ¿verdad? Sobre la propuesta de aprendizaje. Aquí está, entonces hay que descargarlo. No podemos descargar. Por ejemplo, aquí. No podemos descargar acá, miren, ya está descargado. Entonces, nos salimos, volvemos acá y sobre los videos tutoriales. Entonces aquí hay información sobre el modelo, la descripción. Mire qué es lo que comprende cada una de las fases. Aquí está. En la que es hasta aquí donde ustedes van a entregar. Miren, en la fase 1, nivel inicial de competencias, nos detenemos en conocer lo que la persona es capaz de hacer. Esta evaluación inicial no debe conformarse solo con determinar las necesidades específicas, los déficits, sino que indicar en la segunda fase la mejor forma de superarlas, que es lo que corresponde a la propuesta de aprendizaje, propuesta curricular o de trabajo. Es decir, una vez identificadas las necesidades específicas, los déficits no solamente es identificarlos, sino cuál es la propuesta para superar estas necesidades y déficits. La propuesta curricular la organizamos bajo la teoría de las inteligencias múltiples, que nos proporciona un marco donde los usuarios pueden aprender a manejar sus dificultades. Partimos de sus puntos fuertes, nivel inicial de competencia, de su estilo preferido de aprendizaje, y a partir de ahí seleccionaremos los recursos, los software, comunicadores, hardware y estrategias didácticas que las puedan ayudar a estimular sus inteligencias, desarrollándolas más eficaces a nivel aún más alto y trazando puentes cognitivos que, aprovechando las más desarrolladas, le ayuden a mejorar las que presentan grandes dificultades. El uso de lengua de señas o el braille es un ejemplo. Se trata de desarrollar las capacidades lingüísticas apoyándonos en los sistemas simbólicos, corporales, sinestéticos y espaciales. Es interesante destacar que en estos sistemas aumentativos de comunicación los utilizan con éxito alumnos disléxicos que poseen puntos fuertes en los dominios espaciales. Bueno, y luego está la descripción de las otras fases, que son 5 en total. Entonces, como decía, el esfuerzo en estos días hasta el 18 es poder desarrollar estas dos fases. Así que vamos a leer, nos vamos a detener, ¿verdad? A poder descargar estos materiales, bueno, y ver esos videos tutoriales que nos pueden ayudar. En un inicio nos va a costar, Consuelo, porque prácticamente es como es formar un cuerpo, ¿verdad? Ponerle los pies, las pantorrillas, las piernas, o sea, formar un cuerpo, ¿verdad? Entonces, en un primer momento puede ser que nos cueste darle forma, ¿verdad? Y coherencia a las ideas que podamos tener y como decía, complementar la información que tenemos que el material nos propone con la que usted le va a agregar. Pero voy a estar pendiente por algunas dudas que ustedes tuvieran, Consuelo.
Ahí está bien, licenciada. Bueno, entonces vamos a ver sobre lo que vamos a desarrollar en esta tutoría que corresponde a la unidad número 4. Hay varios materiales propuestos. Es necesario que los lean, que comprendan, que lo lean, ¿verdad? Completamente para comprender de una manera amplia a qué se refiere cuando hablamos de rampas digitales. ¿Qué idea tiene usted acerca de las rampas digitales? Bueno, ¿y las rampas para qué sirven? De manera general, quizá quitémosle la palabra digitales para que nos ayuden las rampas. Bueno, yo he visto que le dicen rampas, no sé, algunas cosas como las que utilizan los albañiles, algo así, no sé, eso he escuchado yo. Uh-huh. Y las rampas, ¿se ha fijado usted que hoy con una sociedad inclusiva, estamos hoy inmersos dentro de una sociedad inclusiva donde reconocemos la presencia de muchas personas con discapacidad? Una de ellas son la discapacidad física. Y las rampas, sí, bueno, de hecho, dentro de las especificaciones para la adaptación o creación o construcción de, de edificios, eh, por ejemplo, de un espacio físico donde funciona, por ejemplo, una empresa, una institución educativa, o algo funciona, y que es de afluencia, ¿verdad?, de público. Una de las especificaciones o de las adecuaciones que debe hacerse es poner rampas. Las rampas son las que usted puede ver, por ejemplo, en los centros comerciales. Por ejemplo, acá en Metrocentro de San Salvador, en la entrada principal, están las gradas, pero a la par está una rampa, que es para que una persona que anda en silla de ruedas, por ejemplo, o una persona que tiene dificultad para subir, bajar gradas, pueda ocupar la rampa. Entonces, si usted es observadora, se va a dar cuenta que hay bastantes lugares donde usted pueda transitar, entrar a algún edificio, por ejemplo, o un espacio, una agencia bancaria, por ejemplo, puede tener una rampa. Entonces las rampas son prácticamente es algo que conecta, ¿verdad? Es un espacio que conecta de un punto a otro y la persona no tiene dificultad para poder transportarse. Entonces, no sé si ya identificó usted que a dónde pueden haber rampas, la presencia de rampas. Y algo así a eso era que me refería yo, licenciada, porque yo sí he escuchado esa palabra, pero no muy en concreto, ¿verdad? Y yo Uh-huh. nomás le dije de los albañiles, pero sí yo me recuerdo que es como un sitio donde pasan algunas personas discapacitadas, Uh-huh. ¿verdad? Así es, así es. Y si le agregamos a este concepto, así como lo entendemos usted y yo, la palabra digitales, ¿qué cree usted que son las rampas digitales? Si las rampas prácticamente son ayuda, sí, ayudas de movilización de una persona con problemas de movilidad. Entonces, las rampas digitales, ¿cómo las podemos entender? Mm, Los softwares que utilizan las personas Ah, discapacitadas. sí, correcto. Fíjese que las rampas las pueden ocupar una persona con discapacidad o que no tenga discapacidad, ¿verdad? Entonces, las rampas las pueden ocupar cualquier tipo de persona porque no está restringido su uso solo a aquellas personas que tienen discapacidad. Las rampas digitales bien van o dentro de su definición comprende algo similar.
Veamos qué son las rampas digitales. Lo que usted decía, está asociado con los software, este concepto. Entonces, las rampas digitales son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software a todas las personas, independientemente si tiene o no una discapacidad. Entonces, las rampas digitales son programas, como usted ya decía, que tienen la característica de usabilidad y de funcionalidad, utilidad para todas las personas, independientemente si tienen una discapacidad o no. Entonces, quiero preguntar, entonces las rampas digitales, sí, todos la pueden ocupar. En otras palabras, los creadores o diseñadores de estos software tienen que tener en cuenta que uno de los hay posibles usuarios que tienen discapacidad. Entonces, y de hecho ya en unas tutorías anteriores habíamos hablado de eso, habíamos discutido que una de las condiciones sobre el diseño o creación de los software es que debe de reconocer la presencia de usuarios con algún tipo de discapacidad. Entonces, las rampas digitales, que son prácticamente el conjunto de recursos tecnológicos que van asociados con los software, deben de tener dentro de su diseño funciones que permitan la adaptación de este programa a las necesidades específicas de cada persona. Entonces, las rampas digitales también son rampas para nosotros también. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de dificultad, por ejemplo, ¿qué? Puede ser que no sea una necesidad, por ejemplo, nosotros no presentemos algún tipo de discapacidad, pero quizás el recurso, la computadora que yo esté utilizando, por ejemplo, tiene algún tipo de dificultad, entonces no me permite hacer alguna función, entonces el programa me puede permitir a mí poder adaptar dentro de sus funciones alguna opción que me permita poder utilizarlo aún con la dificultad de la computadora que yo pueda tener. Entonces, se convierte en rampas digitales. Entonces, la definición va así. Personas con discapacidad pueden ser utilizadas, bueno, que se complementan, ¿verdad?, en el área de educación, y es para la mayor utilidad, ¿verdad?, que podemos reconocer de estas rampas digitales en esta área de educación, complementándolas con la tecnología. ¿Cuáles son las características entonces que tienen las rampas digitales? Una de ellas es que abren todo el software comercial a las personas con discapacidad y evitando la utilización de un software exclusivo. Bueno, una de las recomendaciones, y lo vimos en los primeros materiales en esta asignatura, si usted se recuerda, es que una de las recomendaciones es que debemos de huir de los programas exclusivos para personas con necesidades educativas especiales. Si usted se recuerda, esa es una de las recomendaciones. Entonces, digamos, siguiendo esa idea y esa recomendación sobre no crear en la medida de lo posible programas exclusivos para personas con discapacidad, sino que el software sea de uso general, entonces, si se cumplen estas especificaciones, entonces una de las características de este software que permite el uso para cualquier tipo de persona, tenga discapacidad o no, es que cae dentro del concepto de rampas digitales. También otra de las características que podemos reconocer es que son utilizables en los sistemas operativos Windows y Linux. Ofrecen que la computadora trabaje más lenta, adaptándose a las necesidades del usuario, es lo que yo comentaba. Entonces, estos software permite que se adapte a la necesidad del usuario. Estos software también, siendo así, que permite que la computadora trabaje más lenta y se pueda adaptar a las necesidades del usuario,
cumple con otra de los paradigmas que también ya habíamos trabajado, es sobre la inteligencia ambiental. Entonces también cumple con ese paradigma, ¿verdad? Estas rampas digitales. También permiten la redundancia visual o auditiva de salida. Bien, son 4 características que se pueden reconocer de las rampas digitales. Algunos ejemplos: dificultad motriz que pueden reconocerse, y algunos software que pueden ayudar, ¿verdad? Sobre esta dificultad son los que se clasifican como software. Dentro de este cuadro, por ejemplo, la acción de la dificultad motriz, por ejemplo, un movimiento voluntario. Entonces está el software Click, N-Type, Predwin, Gop y otros. Por ejemplo, necesitamos la webcam, el ojo que todo lo ve. Están estos software, ¿verdad? Que nos podría ayudar a realizar esta acción. El barrido intencionado por pantalla, el joystick sustituye al ratón. Háblele a la computadora, están estos software, ¿verdad? Que nos permite hablarle a la computadora cuando hay dificultad para digitar. Y el teclado que sustituye al ratón. Está el mouse emulador, el mouse case y otros. Más adelante vamos a ver otros software, ¿verdad? Que pueden ayudar de manera significativa al trabajo requerido por personas que necesitan hacer personas con discapacidad. Bueno, sobre las concepciones acerca de las TIC y discapacidad. ¿Se recuerda usted de este modelo, de esta imagen, Consuelo? Sobre las TIC como diseño universal y como artefacto. Como artefacto están las TIC. ¿Qué entendemos de esto? ¿Qué se recuerda usted acerca de las TIC exclusivas, TIC de apoyo, TIC invisibles? Bueno, las de apoyo son las que utilizamos diariamente. Las invisibles podrían ser casi de esas no me recuerdo, pero... Vale, pero vamos a recordar. ¿Y las exclusivas? Las exclusivas serían las que, bueno, a veces excluyen a ciertas personas, como decir a las personas con discapacidades. Bueno, entonces fíjese que las TIC se clasifican como exclusivas, como TIC de apoyos e invisibles. Pero vamos a ver entonces, dentro de estos dos conceptos, diseño universal y artefacto, cómo se definen. Si usted se recordará, bueno, las TIC como artefacto dice que son diseñados para una discapacidad específica. Pero se llaman, entran las TIC exclusivas y de apoyos, porque son diseñados para una discapacidad específica. El software exclusivo no crece con la persona ni permite que ésta se integre a un grupo de alumnos. Prácticamente su diseño, ¿verdad? Es exclusivamente para personas con algún tipo de discapacidad específica. Hay por ejemplo, le puedo mencionar un ejemplo de un artefacto, bueno, de un artefacto que cumple con esta condición, ¿verdad? De ser una TIC exclusiva y también de apoyo, por ejemplo, para estudiantes, por ejemplo, que tienen ceguera total. Hay una calculadora que se llama la calculadora parlanchina.
Esa calculadora parlanchina permite a una persona con ceguera que pueda, o que tenga, por ejemplo, ceguera parcial, que pueda poder hablarle a la calculadora, poder, digamos, hablarle y dar las especificaciones, por ejemplo, de la operación que quiere hacer. Y la calculadora da, ¿verdad?, el resultado, pero no solamente lo da de manera visible porque no lo va a poder ver esa persona, sino que se lo expresa también. Por ejemplo, la calculadora parlanchina tiene otra función. Por ejemplo, para una persona que tiene, por ejemplo, una ceguera parcial moderada, con la calculadora también podría esta persona digitar algunos números, las operaciones. La misma calculadora le indica si, por ejemplo, el proceso, ¿verdad?, lo que ha digitado es correcto, por ejemplo, dónde se ha equivocado y dónde es necesario que él corrija, que el estudiante corrija. Entonces, esta calculadora parlanchina está diseñado para personas con este tipo de discapacidad. Entonces, otras personas podrían ocuparla, pero está diseñado exclusivamente para este tipo de alumnos. Hay otros digamos, artefactos que exclusivamente son para personas, ¿verdad?, con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, computadoras con el sistema Braille. Entonces son exclusivamente para personas que también tienen la discapacidad, ¿verdad?, visual. Dentro del diseño universal, que está otro tipo, por ejemplo, de tecnologías, se caracterizan por evitar los productos específicos para una discapacidad. O sea que el diseño universal con el de artefacto son prácticamente excluyentes, porque el diseño universal dice que evita que los productos que se desarrollen o se diseñen sean específicos para una discapacidad. De ahí el nombre de diseño universal. La creación de software y hardware se hacen teniendo en cuenta las necesidades e intereses de todos los posibles usuarios. O sea que aquí incluye a los usuarios con algún tipo de discapacidad, o puede ser que no tenga discapacidad. Entonces, el uso de estas tecnologías es para cualquier, ¿verdad?, tipo de usuario. Esta concepción se centra en el individuo, posibilita su integración y busca una inclusión educativa y laboral. No hay clasificación, etiquetación de los individuos ni de los productos por deficiencia o discapacidad. Fíjese entonces, Consuelo, que siendo que cualquier persona la puede ocupar, que digamos, el artefacto, digamos, puede ser utilizado por cualquier persona. Aquí es donde estas tecnologías se vuelven invisibles. Es decir, que siendo que cualquier persona puede ocupar un mismo programa, por ejemplo, una misma computadora, y se puede adaptar, por ejemplo, la computadora se adapta con ciertas modificaciones en las opciones, ¿verdad?, en la configuración. Una misma computadora la puede ocupar una persona que tenga algún tipo de discapacidad como la que no. Entonces, de ahí que como la computadora y otros, digamos, recursos tecnológicos, cumplen el hecho de ser tecnologías invisibles, porque no están diseñados para para usuarios con algún tipo de discapacidad. En cambio, los de artefactos no tienen no cumplen con ser invisible, porque de hecho, si una persona con alguna discapacidad
específica la puedo ocupar, entonces sí es visible, ¿verdad? Porque no lo pueden ocupar cualquier usuario. Entonces de ahí que el concepto de TIC invisibles. Bueno, un concepto más abarcativo al de diseño universal es el de inteligencia ambiental. Aquí está lo que yo mencionaba hace un momento, el paradigma de inteligencia ambiental. ¿Se recuerda usted, Consuelo, qué entiende usted sobre inteligencia ambiental? ¿Se recuerda usted de este concepto, inteligencia ambiental? En estas líneas usted puede ver en las características cómo se define, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de este paradigma de inteligencia ambiental? Pero de manera general le puedo comentar y recordar que los software que son creados bajo este paradigma cumplen con un propósito, que es que puede ser adaptado a las necesidades, debe ser diseñado y que dentro de su diseño se adapte a las necesidades, a los gustos, a los intereses de los usuarios. ¿Puede leer las 3 características, Consuelo, por favor? A mí no me aparece, licenciado, solo me aparece artefacto y diseño universal, no me ha pasado de ahí. De verdad. ¿Ahora? Sí, ahí. ¿Le aparece o no le aparece? La misma presentación me aparece. Vamos a hacer algo. Voy a compartir nuevamente. A veces se congela la pantalla. ¿Y ahora? Ahorita está cargando en negra, se ve. Me dice entonces. Ahorita me aparece un concepto más abarcativo, dice al de universal. Ajá, ese es. Sí, lea las 3 características. Yo no me aparece nuevamente, licenciado, no sé qué le hizo. Ahí está, no. ahorita. Ajá. Ahorita ya me aparece. Vaya, dice, un concepto dice más abarcativo, el de diseño universal, es el de inteligencia ambiental, teniendo presente en sus diseños 3 características. 1. Inteligencia se adapta al gusto de la persona. 2. Ubicuidad permite el acompañamiento del usuario en diferentes lugares, casa, escuela, medio de transporte, etc. 3. Invisibilidad pasa desapercibida en el medio físico. Muy bien. Entonces, digamos, las rampas digitales también cumplen o tienen implícito esta característica de la inteligencia ambiental. Inteligencia en el sentido que se adapta al gusto de la persona, a las necesidades también. Ubicuidad, que puede acompañar al usuario en diferentes lugares. O sea que él puede, digamos, un recurso, digamos, móvil. Y la invisibilidad pasa desapercibida en el medio físico. Lo que yo mencionaba, la computadora, por ejemplo. La computadora, personas con discapacidad o no, pueden ocuparla. Una persona, por ejemplo, vuelvo por ejemplo, a la discapacidad, digamos, auditiva. Hay libros digitales, hay software que permite, por ejemplo, a la persona escuchar, ¿verdad? Hay programas donde le permite, por ejemplo, crear un avatar, donde la persona puede hablar y el mismo programa va escribiendo lo que uno habla
Entonces hay muchos software. Y la invisibilidad, ¿verdad? Como decía, pasa desapercibida en el medio físico. Entonces hay bastante software que, como vuelvo a repetir e insisto ya, que cualquier persona lo puede utilizar. Entonces, los software libres. ¿Qué entendemos por software libre? ¿Será lo mismo el concepto de software libre a software gratuito? ¿Será que es lo mismo, Consuelo? ¿Será que es lo mismo software libre que sobre software gratuito? No, no es lo mismo. ¿A dónde Gratuito yo es, sí? ah, el software libre, sí, cabal, Veamos qué es el software libre, cómo lo podemos entender. Mira usted dónde dice software libre. sí, ahorita sí lo veo. Bueno, entonces, el software libre, considerado también, o también se puede leer como free software en inglés, son aquellos programas informáticos que una vez obtenidos pueden ser usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos libremente. Entonces, ese es el concepto. Fíjense que es un concepto amplio que permite, una vez la persona lo tiene, ¿verdad? Tiene acceso a él. Perdón. Además de que pueden ser usados, permite la copia, permite ser estudiados y modificados si es necesario, si la persona lo puede, un usuario lo considera, y redistribuidos libremente. O sea, cumple con todas esas características. Una aplicación informática puede ser considerada software libre si garantiza las siguientes libertades. No todos los software que podríamos encontrar en la web podríamos decir, ¿verdad? O asegurar que son software libre. Veamos si un software cumple con estas características y si las cumple, entonces podemos decir con seguridad que es un software libre. Una de las características o libertades que puede tener un software para poderse considerar libre es que se puede ejecutar el programa con cualquier propósito. O sea, no hay un propósito específico ni delimitado del uso de este programa. Estudiar y modificar el programa, para lo cual es necesario poder acceder al código fuente. Entonces, si el programa se estudia y modifica, entonces podemos considerar que podría ser un software libre, pero también debe de permitir la copia del programa, de manera que pueda ser utilizado por otra persona. Pero además de que podemos usarlo, podemos modificarlo, y podemos copiarlo, también debe de permitir la mejora y la publicación de estas. O sea, si cumple con estas características, entonces es un software libre. Lo que preguntaba, a veces confundimos este término, un software libre con un software gratuito, pero realmente hay una diferencia bien marcada entre estos dos conceptos. Parecen sinónimos, pero no lo son. Que un producto informático se distribuya como software libre no implica necesariamente que sea gratuito. Entonces ahí hay otra, digamos, un requerimiento, ¿verdad? O algo importante que reconocer, que podamos distribuir este software, y hacer todas estas acciones, no necesariamente es un software gratuito. En algunas ocasiones se ha de pagar un costo para poder tener, digamos, todos estos privilegios o permisos de hacer todas estas acciones, ¿verdad? Modificar, copiar, redistribuir libremente, son permisos que la misma compañía puede otorgar a la persona, pero
en algunos casos, o digamos, en varios casos, requiere, ¿verdad?, del pago para el acceso de estos permisos. De hecho, dice, existen numerosos modelos comerciales basados en software libre, en los que se cobra por el desarrollo, modificación, soporte, consultoría, etcétera. Bueno, de hecho, nosotros cuando más de alguna vez quizás hemos accesado a la web y necesitamos un programa y vamos viendo algunas opciones. Hay varias opciones, se ha fijado Consuelo que cuando uno ingresa a la página del programa para descargarlo le da varias opciones. Está el software gratuito y está otro, está el software Plus, por ejemplo, pero ya el otro, desde ahí, desde cuando ya después de las opciones, que es software gratuito, hay otras, ya tienen un costo. Dependiendo de la capacidad de pago, lo que usted quiera pagar, así son los permisos que le van a otorgar a usted como usuaria de este programa. Entonces, que sea libre no quiere decir que sea gratuito. Dependerá de la capacidad de pago que usted tenga o no paga para poder tener permisos o solamente el uso, ¿verdad?, de este programa. Vamos a ver las necesidades especiales. Veamos el concepto de necesidades especiales también. Cuando hablamos de necesidades especiales, de acuerdo al uso de esta palabra, necesidades especiales, ¿qué idea tenemos sobre o a qué personas aplica este concepto de necesidades especiales? Consuelo. Para mí es licenciada cuando... Sí. Necesidades. Cuando hablamos, por ejemplo, de necesidades educativas especiales. Un estudiante que tiene necesidades educativas especiales. ¿Mm? Sí, fíjese que aquí, bueno, yo conozco una niña, fíjese que ¿Sí? ella se ve normal, pero ella para el aprendizaje nunca fue buena, pues porque como tiene, no sé si es retraso mental, algo así, porque ella no actúa como una persona formal, es que tiene discapacidad en el cerebro, supongo, porque si ella para la escuela yo me fijé que nunca fue buena, pues y ahí está, ella tiene más de 30 años, fíjese, y ella no actúa como una persona adulta. Necesidades especiales, sí. Pues esta persona, ¿verdad? Casi como usted lo menciona, necesita, ¿verdad?, que se le trate de otra manera. La forma en que se dirige a unas tareas que se le pueda asignar a esta persona, por ejemplo, que usted menciona, no va a ser las mismas tareas que se le puede delegar a alguien, ¿verdad?, que actúa o socializa sin dificultad con otras personas. Bueno, dentro del campo educativo podemos también identificar dentro de este concepto muy usado, este concepto de necesidades educativas especiales. Pero le voy a comentar, y quizás nosotros entendemos, porque todos hemos caído en este quizás concepto de necesidades especiales, una persona como la que usted menciona. Yo también puedo traer a mi mente, ¿verdad?, personas que puedo reconocer que tienen dificultad, ¿verdad?, para realizar algunas tareas, como personas con necesidades especiales, pero el concepto de necesidades especiales es mucho más amplio y no está solamente limitado a estas personas que podemos identificar.
Al hacer referencia a necesidades especiales, nos estaremos refiriendo a diversas condiciones. Por eso le decía que el concepto es mucho más amplio de necesidades especiales que puede presentar una persona en función de un determinado ambiente o contexto, tal y que le impida usar una aplicación pensada para el usuario medio. Entonces, dentro del ámbito de la digital o de los recursos del uso de los recursos tecnológicos, una persona con necesidades especiales es una persona que puede tener dificultad para utilizar una aplicación que puede ocupar un usuario, cualquier usuario. Entonces, ya cuando una persona tiene dificultad en el uso de esta aplicación, podemos quizás pensar que requiere, ¿verdad?, de las adaptaciones de si es posible, de esta aplicación para que esta persona pueda utilizarla sin dificultad. Entonces se reconoce que hay necesidades especiales. Una persona sin dificultad física o discapacidad, puede ser física, sensorial o intelectual, puede presentar necesidades especiales, es decir, un usuario común, sí, que no tenga ningún tipo de discapacidad, también puede presentar necesidades especiales para una aplicación particular, debido, por ejemplo, a ciertas limitaciones técnicas de su computadora. Por ejemplo, si una aplicación la vamos a ocupar en el teléfono, puede ser que las limitaciones el diseño, por ejemplo, del software del teléfono, nos restringe, por ejemplo, a ciertas funciones de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros, como usuarios de una tablet, una computadora, un teléfono, no tenemos algún tipo de discapacidad física, sensorial, intelectual, pero sí podemos presentar algún tipo de necesidad especial por el artefacto que estamos utilizando, por el dispositivo que utilizamos. Entonces, ahí sí podemos hablar de necesidades especiales. Entonces, este concepto es mucho más amplio y aplica para cualquier persona que no tenga discapacidad, pero en una condición determinada, en algún momento, ¿verdad? Que no dependa de nosotros, sino del recurso que tenemos, podemos enfrentar, ¿verdad? O vernos en esta condición de necesidad especial, una persona con necesidad especial. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación que existe de cada una de las libertades del software que se mencionó hace un momento, que son 4 tipos de libertades, con las necesidades especiales? O sea, cómo se relacionan estas libertades con los software libres, de los software libres con las necesidades especiales. Una de ellas, de las libertades que debe de poseer un software libre con personas con necesidades especiales, es la importancia, es reconocer la importancia de la libertad para ejecutar los programas con cualquier propósito, y esa es una de las características que se leyó. Cuando se descarga un programa, siempre hay una serie de especificaciones antes de poder descargar el programa, ya sea en el celular o en la computadora o cualquier dispositivo. A eso le llaman condiciones de uso. Entonces, si usted acepta esas condiciones de uso, le permite la descarga. Entonces, estas condiciones de uso prácticamente nos restringe a ciertas condiciones, ¿verdad?, de uso de esta aplicación. Entonces, estas condiciones de uso que están en numerosos programas nos va a limitar el uso sobre algunos fines para el cual puede ser utilizado. Entonces, eso nos restringe, nos limita, nos permite utilizar algunas funciones, pero no nos permite hacer otras. Así, por ejemplo, dice, si la licencia de un software que originalmente fue creado para la oficina condiciona su utilización solo a ese ámbito.
Entonces, un software, por ejemplo, una persona puede reconocer el potencial de ese software y que puede fácilmente aplicarse o utilizarse haciendo algunas modificaciones o el uso de estas funciones en otro ámbito, pero las condiciones de uso no lo permiten. Entonces, al no permitir, anula la posibilidad de que lo aproveche por ejemplo, maestra de educación especial, que tal vez podría encontrarlo útil en su trabajo. Entonces, por ejemplo, adaptar este programa de tal manera que, por ejemplo, este programa permite, por ejemplo, el ingreso de información educativa. Puede ser que podemos ingresar la información, pero algunas acciones no las va a permitir hacer para esa información o para el propósito para el cual nosotros podríamos utilizar. Entonces, esa libertad en muchos software no es permitido. También sobre la libertad de estudiar y modificar el programa. Se reconoce la libertad de poder hacerlo para maestros que pueda utilizar o necesita utilizar un programa con estudiantes que presenten necesidades especiales. Bueno, esta probablemente, dice, sea la libertad más valorada por muchos, el poder estudiar y modificar el programa, porque al poder hacerlo, podría adaptarse a las necesidades particulares de los estudiantes. Bueno, entonces quizás por eso se reconoce como las libertades más valoradas. Bueno, vamos a ver un ejemplo relacionado con los desarrollos académicos. Es que muchos de estos programas del área que nos ocupa suelen ser realizados como trabajos finales o tesis en ámbito académico. Es decir, le voy a comentar, muchos estudiantes, como parte de quizás de los requisitos, por ejemplo, estudiantes de ingeniería o de otro campo, pero que son muy talentosos y tienen habilidades tecnológicas, son muy buenos en programación, o el área donde ellos se han desarrollado dentro de su formación, puede ser que ellos desarrollen un software. Estos software pueden ser reconocidos por, digamos, por quienes han hecho uso de él. En algún momento puede ser que este software, por ejemplo, lo suban a la web, permitan que las personas puedan usarlo, pero al ser, por ejemplo, un diseño previo de un programa que tiene un mayor potencial, puede tener la limitación que, si es un proyecto de trabajo de tesis de algunos estudiantes, una vez estos estudiantes finalicen con este proyecto de trabajo de graduación o tesis, puede ser que pierdan el interés para poder mejorarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Al no tener algún grupo de personas que se pueden interesar en mejorar este programa porque tiene un potencial mucho mayor, más de lo que los estudiantes lo dejaron creado, al no tener acceso al código fuente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que este recurso se va a perder porque pueden haber personas interesadas en modificarlo, en mejorarlo, pero al no tener acceso al código fuente, no va a ser posible que pueda ser, ¿verdad? O pueda evolucionar, o pueda ser mejorado. Entonces, este es un ejemplo y hay muchos programas que tienen esa dificultad. Entonces, se pierde prácticamente un recurso tecnológico valioso porque no tienen los permisos, ¿verdad? O el acceso a este código. Bueno, es fundamental que sea posible la personalización del software para personas con necesidades educativas especiales.
Esta característica deseable en la mayoría de las áreas es aquí más trascendente, aunque ya, por ejemplo, las condiciones de uso de un programa para una persona con alguna discapacidad exigen que se pueda adaptar la herramienta al usuario. Es decir, se reconoce la necesidad de software para que sean utilizados por personas con necesidades especiales. Pero también, recordando lo que hace un momento decía, huir de programas exclusivos para personas con necesidades especiales implica que los software, como ya se mencionó y aquí lo refuerzo, que se crean puedan ser utilizados por todas las personas. Entonces, y eso es lo ideal, que todos los software se diseñen para cualquier tipo de usuario. Dentro de sus funciones, debe de permitir la adaptabilidad para cualquier tipo de condición o discapacidad que una persona puede presentar. También la importancia de la libertad para copiar el programa de manera que pueda ser utilizado por otra persona. Las personas con necesidades educativas especiales constituyen un grupo de potenciales usuarios de la informática, muy importante. Bueno, como mencionaba, de hecho, hay un porcentaje significativo que la OMS reconoce que a nivel mundial hay personas con algún tipo de discapacidad, pero muchas empresas, diseñadores de software, pueden considerar a este grupo considerable como un grupo no atractivo, en el sentido que puede ser que no reciban una retribución monetaria de parte de ellos. En otras palabras, no hay una capacidad de pago dentro de estas personas, aunque no es un grupo tan minoritario, sino que es un grupo de personas con un porcentaje significativo, ¿verdad? Por lo que ya mencionaba, la OMS reconoce que hay muchas personas que tienen un tipo de discapacidad, entonces pueden requerir del uso de programas que se adapten a sus necesidades. Entonces, los grupos minoritarios, en general, son discriminados consciente o inconscientemente por parte de la sociedad. Es así que la solidaridad se convierte en un factor fundamental a la hora de facilitar herramientas. Ahora quiero preguntar, cuando hablamos de solidaridad, que se convierta en un factor fundamental a la hora de facilitar herramientas, que entienden sobre este concepto de solidaridad dentro de este contexto. Bienvenido, Jaime, ya vi que está conectado. ¿Quiere aportar algo acerca de esto que acabo de escuchar? Buenas tardes, y compañeros. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, Jaime. Ok. Bueno, como apenas recién me acabo de conectar, Ajá. no sé, pues, si tal vez lo que se viene a la mente, pues, alguna idea, pues, hablar de solidaridad en este sentido, pues, no sé si tal vez sería ser como un poco más como empáticos con aquellas personas que tienen alguna necesidad especial, ¿verdad? Sí. Entonces, como de ponernos en el lugar del otro y tal vez no tanto como en el sentido de lástima, sino en el sentido de que este, poder facilitar aquellas herramientas en el supuesto de que si yo estuviera en el lugar de que otra persona, o sea, yo también quisiera que se me facilitaran que las herramientas tecnológicas en este caso. Muy bien, gracias, Jaime. Por ahí va la idea. Cuando usted dice que me faciliten las herramientas, cuando hablamos de facilitar las herramientas, es que
los diseñadores deben de permitir dentro de los permisos del uso de un programa que éste se pueda copiar y poder redistribuirse libremente, por lo que usted mencionaba. Hay muchas personas con discapacidad física y aún que no tengamos algún tipo de discapacidad física, pero es cierto que muchas personas puede ser que no tengamos la capacidad económica para pagar por la licencia de un programa. Entonces, la solidaridad de los diseñadores o creadores de estos programas debería de verse, digamos, plasmado, ¿verdad? En el sentido de que dentro de los permisos permitan que, por ejemplo, una maestra pueda descargar un programa y poder redistribuirlo a sus estudiantes. Dentro de, ya lo mencionaba Jaime, es que dentro de las rampas digitales, una de las características es que los software deben de ser diseñados de tal manera que puedan ser utilizados por cualquier tipo de persona, tenga discapacidad o no. Entonces, una maestra debería de tener, eso sería lo ideal, y de ver, ¿verdad?, plasmado ese factor fundamental que es la solidaridad, en el sentido de, por ejemplo, un diseñador o un creador puede mostrar solidaridad cuando permita dentro de la descarga el permiso de poder copiarlo, como decía, distribuirlo a su grupo de estudiantes, de niños, para que ellos también lo puedan ocupar sin algún costo. Entonces, de ahí, ¿verdad?, este concepto de solidaridad. Bueno, vamos a ver, aquí dice, ¿verdad?, obtengan una mejor y más rápida rehabilitación pacientes con alguna discapacidad temporal, ¿verdad? Entonces, algunos programas, bueno, algunos software, no necesariamente dentro del contexto o campo educativo, también pueden ser utilizados por, como decía aquí, algunos pacientes, ¿verdad?, que con el uso de algunos dispositivos, la descarga de un programa, de una aplicación, les permita, ¿verdad?, poder realizar algunas actividades de una manera más fácil. Les facilita, en otras palabras, algunas acciones. Bueno, en estos casos, esa solidaridad puede expresarse muchas veces copiando un programa que puede servirle a otro. Esa es una de las libertades que mencionábamos, Jaime, porque son 4 libertades que si un programa se reconoce que un programa tiene esa libertad, pues puede considerarse como un software libre. Ya mencionábamos, Jaime, si usted estará de acuerdo también, que el concepto de software libre y software gratuito tienden a confundirse y a ocuparse como una misma palabra, pero no lo es. Y de ahí, ¿verdad?, las características que debe de poseer un software para que sea considerado como un software libre. Bueno, entonces dice, esa solidaridad puede expresarse muchas veces copiando un programa que puede servirle a otro, colocando software en internet para que pueda ser aprovechado por un inmenso número de usuarios potenciales, facilitando distribuciones de programas en CD, etcétera. Sobre la importancia de la libertad, que es otra libertad que debe de cumplir o se debe de reconocer en un programa para que sea reconocido como un software libre, es que permite la mejora del programa y la publicación de estos. Esta libertad está estrechamente relacionada con la de estudiar y modificar el programa, ya que de esas modificaciones en ocasiones será para adaptar algo que debe variar y en otras simplemente se buscará mejorar la aplicación agregando funciones. Una premisa fundamental de la labor en el área de las necesidades especiales es la de trabajar en equipo. Es muy poco probable poder hacer un buen trabajo en esta esfera de manera individual y solitaria. En todo caso, ese mismo trabajo podría mejorarse mucho con la participación de profesionales de otras disciplinas. Sin embargo,
muchos programadores suelen realizar por diversas y en ocasiones justificadas razones algunos trabajos solos. Bueno, ¿a qué se refiere esta línea? Y es que el problema es cuando un programador puede dar permiso. Uno de los peligros, cuando un programador o un creador de un programa da permiso para que puedan hacerse, digamos, mejoras a los programas, es que el programador podría perder digamos, podría perder, ¿cómo podemos llamarlo? Le podrían robar la autoría, en otras palabras así. Alguien podría robar la autoría de la creación de ese programa. Entonces, ese es uno de los peligros, creo yo que es el más grande de los riesgos que puede correr una persona al permitir, de los creadores, al permitir el permiso de hacerle mejora a un programa. Entonces, por eso es que muchos de los programadores prefieren trabajar solos y no involucrar a otras personas, porque pueden correr ese riesgo. Quizás les ha pasado a otros y viendo, ¿verdad?, el espejo o el modelo o la experiencia de otros, pues prefieren no arriesgarse y trabajar solos, ¿verdad?, para poder mejorar los programas. Seguramente estos creadores, en base a la experiencia del uso de muchas personas, pueden recoger información de diferentes formas. De ahí pueden hacer ellos las mejoras, pero ellos, en estos casos, dice, si esos desarrollos se publican como software libre, serán factibles de ser mejorados en el futuro por equipos interdisciplinarios de profesionales, con lo cual el problema de su desarrollo original quedará minimizado. Pero creo yo que son pocos los que pueden dar permiso, ¿verdad?, para que un usuario que pueda descargar y usar este programa puedan hacerle las mejoras. Otras razones son las que reconocen el modelo del software libre como el que mejor se adecua a la devolución que deberían realizar a la sociedad las universidades del Estado. Bueno, existen muchas razones, a eso se refiere. Dentro de estas razones que ya se mencionó, sobre las 4 libertades que debe tener un software libre, otras son las que reconocen el modelo del software libre como el que mejor se adecua, dice, a la devolución que deberían realizar a la sociedad las universidades del Estado, o las que relacionan las posibilidades que ofrece el software libre a todos aquellos grupos que, por minoritarios, no son tenidos en cuenta por otros modelos de desarrollo y distribución de tecnología. En otras palabras, un software libre debe de llegar a todos los usuarios potenciales sin ser discriminado por algún tipo de concepciones que podrían tenerse sobre los usuarios. Sobre los software libres específicos para necesidades educativas especiales. Miren, ya lo mencionábamos, ya lo comentábamos con Consuelo, y usted recordará, Jaime, que, y lo he mencionado como 4 veces ya en esta tutoría, es sobre el poder crear software que no sean exclusivos para personas con necesidades educativas especiales, pero aún así es necesario reconocer que sí se requiere, ¿verdad?, de software libres específicos para estas personas. ¿Por qué? Porque pueden adaptarse a las necesidades de las personas y solventar un problema, una dificultad. Hay muchos proyectos, si usted encontrará en la web muchos, pero hay otros que son reconocidos por el impacto, por el beneficio y entre otras razones para las personas con necesidades especiales. Hay muchos proyectos y dentro de ellos vamos a ver algunos que son utilizados por personas con algún tipo de necesidad especial. Entre ellos, dentro de esos proyectos podemos ver estos, por ejemplo, el Dasher.
Es un software que funciona como interfaz de texto, permitiendo escribir a través de un sofisticado sistema predictivo basado en el movimiento del puntero del mouse. Así el usuario puede introducir texto en la computadora y por lo tanto comunicarse entre otras cosas mediante diversos movimientos del cuerpo, como suele ser el de la cabeza, y a través de distintos tipos de adaptaciones que operen el mouse. Entonces observe usted que a través de los movimientos del cuerpo se pueden, digamos, dar, por ejemplo, indicaciones a la computadora y ella las va a reconocer como indicaciones, ¿verdad? Para poder realizar algunas acciones. El proyecto Orca para el sistema operativo Linux combina herramientas de síntesis de voz para que la computadora lea en voz alta lo que aparece en pantalla, con la posibilidad de trabajar con braille y de magnificación de pantalla. O sea, la magnificación de pantalla es para aquellas personas con algún tipo de ceguera, ¿verdad? Parcial o ceguera moderada. Es parte de la plataforma GNOME de Linux. Bueno, entonces estos programas los podemos buscar, poder explorarlos. Existen distribuciones de Linux particularmente útiles para personas con necesidades especiales. Por ejemplo, está Lazarus. Es una distribución especialmente adaptada para personas de habla hispana con deficiencia visual, que incorpora varias herramientas para facilitar su accesibilidad. Se puede descargar de internet la imagen del Live CD, por lo cual no es necesario instalarla en el disco rígido de la computadora para utilizarla. Mire qué interesante. Otra distribución de Linux para este colectivo llamada Linux Canopix es desarrollada dentro del proyecto Linux. También está Ktox, es un proyecto que permite configurar funciones extras del teclado para efectuar determinadas operaciones. Hay bastante. Yo les he traído quizás las más digamos, significativas para ciertos tipos de necesidades. En el material usted puede encontrar otras que están descritas. Les invito a que realicen las lecturas de los materiales. Bueno, están otros programas conocidos dentro del software libre, como el navegador de Internet Mozilla Firefox, que funciona tanto en Windows como en Linux y otras plataformas. Incluyen importantes características de accesibilidad que facilitan su utilización por parte de personas con diversas necesidades y formas de acceso a la computadora. También existen los agregados o plugins que permiten adaptar a otros programas para mejorar su accesibilidad. Click es un conocido software educativo que además tiene una particular aceptación en el campo de las necesidades educativas especiales, entre otras cosas, debido a las posibilidades de personalización que permite y a características específicas como la disponibilidad de selección a través de barrido mediante un solo movimiento. El JClick es una versión, es la última versión de este programa, es decir, Click. Fue desarrollado como software libre y funciona sobre diversos sistemas operativos como Linux, Windows, Mac OS y Solaris. Fíjense que todos estos que estoy presentando son software libre, o sea que cumplen con las 4 características que debe de cumplir un software para ser considerado como libre. Bueno, veamos entonces, de una manera más, digamos, sintetizada, podemos ver las 4 libertades que debe de tener un usuario para un software.
que puede considerarse como un software libre. Ya se mencionó estas 4 libertades, ya se habló un poco de ellas, pero recordémoslas de una manera más sintetizada. Una de ellas, de un software, para que se considere libre, es la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. Es decir, no está delimitado para un fin, un propósito específico. El usuario lo puede ocupar de acuerdo a su necesidad. La libertad de estudiar cómo trabaja el programa y adaptarlo a sus necesidades. En otras palabras, necesitamos, para poder hacer esto, poderlo trabajar y adaptar a las necesidades, el acceso al código fuente, que es una condición necesaria, el acceso a este código. La libertad de redistribuir copias para que pueda ayudar al prójimo. La libertad de mejorar el programa y publicar sus mejoras y versiones modificadas en general para que se beneficie toda la comunidad. El acceso al código fuente es una condición necesaria. Es lo que mencionaba hace un momento Jaime. Como usted se agregó, pues ya un poco tarde, comentábamos con Consuelo esta situación, que muchos estudiantes dentro de sus proyectos de graduación o como trabajo de tesis elaboran software o crean software. El problema o la dificultad es que dejan la primera versión del software. Al concluir, por ejemplo, el trabajo de graduación, pierden el interés, ya no continúan, ya no lo siguen estudiando, no lo mejoran, ni otros podrían hacerlo porque no tienen acceso a este código. Entonces, lastimosamente, puede ser reconocido por varios usuarios. Por ejemplo, lo suben a la web, lo pueden descargar, ven el potencial de ese software, pero al no tener acceso al código fuente, no lo pueden mejorar, y de ahí que se han perdido muchos recursos tecnológicos, programas que podrían haberse mejorado, pero al no tener acceso a este código fuente, pues no se puede hacer las mejoras. Sobre las ayudas técnicas libres y necesidades educativas especiales. Una de las líneas teóricas de mayor aceptación actualmente en relación con las necesidades educativas especiales indica que no se deben utilizar aplicaciones específicas para personas con discapacidad. Es lo que ya usted recuerda, ¿verdad, Jaime? Y se mencionó hace un momento, sino aplicaciones generales bien diseñadas, lo cual implica que pueden ser operadas por todas las personas. Para ello, puede ser necesaria la utilización de ayudas técnicas, o sea, herramientas que, como la silla de ruedas, de quien no puede caminar, le ayuden al usuario a manejarse en su entorno y llegar donde desee. ¿Puede usted, Jaime, reconocer algún tipo de ayudas técnicas también que se le venga a la mente? ¿Alguna herramienta que... digan? No sé, sí con lo de la herramienta que ya viene incorporada en Windows, la del micrófono, por ejemplo, para alguien que no quiere o no puede utilizar el teclado o el mouse, estaría clasificada como herramienta técnica que, más bien quizás también un software ya integrado, ¿verdad? Que solamente se le dice o se da la orden o el comando y ya empieza la instrucción en el computador a ejecutarse. Bueno, gracias. Sí, hay varios tipos, ¿verdad?, de ayudas técnicas. Cumple con la función de ayudar a la persona, como usted lo dice, ¿verdad? Con algún tipo de función, puede realizar algunas acciones que una persona con necesidad especial no podría hacerlo. Bueno, una gran categoría dentro de las ayudas técnicas es la de los emuladores. Estos programas informáticos emulan el funcionamiento de un dispositivo, elemento de hardware o software a través de otro,
que es accesible para el usuario. Por ejemplo, existen emuladores de teclado que para que pueda escribir quien no tenga la capacidad de operar un teclado común. Los emuladores de ratón cumplen una función similar, permitiendo que alguien sin las destrezas necesarias para manejar un ratón pueda, sin embargo, seleccionar elementos en la pantalla, hacer los clics, etc. Entonces, un ejemplo de emulador es este, ¿verdad? Una persona que tenga dificultad para poder operar un teclado. Entonces, el emulador le ayuda a realizar acciones para poder manejar el ratón sin dificultad. Algunos de los más conocidos proyectos, digan. Vendría a ser casi similar al ejemplo que yo le ponía, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, lo del micrófono, que a veces si uno no quiere escribir, solamente le va como dictando a la computadora. O si quiere ir a algún programa, entonces usa la herramienta esa del micrófono, así sí lo tiene, digamos, integrado el equipo. Así es, sí, sí. Bueno, y de hecho, hasta el teléfono, si usted entra por ejemplo, qué sé yo, a Google, por ejemplo, hay un micrófono que tiene esa opción, ¿verdad? Que usted ya no digita, sino que manda a través de su voz lo que usted quiere buscar. Entonces, Correcto. bueno, y de los dispositivos, ¿verdad? De manera general, cada día, bueno, en la medida que va pasando o pasa el tiempo, los dispositivos evolucionan también en ese sentido, que proporcionan herramientas para que una persona que tiene algún tipo de dificultad pueda utilizar el dispositivo sin mayor problema. Bueno, por ejemplo, existen, bueno, algunos de los más conocidos proyectos de simuladores relacionados con las necesidades especiales, comenzando por algunas ayudas técnicas, son NBDA. ¿Qué reconoce usted este programa NBDA? Fíjese que no, sinceramente no, pero sí lo he estado, me parece que he estado leyendo dentro de los de documentación que nos han dejado en la plataforma de los Así contenidos. es, correcto. Así es, y es el software Pero sí, que no está... he profundizado en el término. Sí. No Fíjese he que este es un... Sí, profundizado, le digo. quizá nos hemos familiarizado con No, este término por la lectura, ¿verdad? Que hemos realizado. sí, Bueno, y aprovechando, fíjese que este programa es el que se ha sugerido para que lo descarguen, lo exploren dentro de la entrega del primer avance. Es un lector de pantalla portable, está descrito así que, por ejemplo, puede ser llevado en una memoria USB, con lo cual un alumno ciego podrá usar incluso en un ordenador que no tenga instalada ninguna de las grandes aplicaciones que suelen utilizarse en estos casos, o sea que es un software portable. Bastante interesante en el sentido que no se necesita, ¿verdad?, tener, digamos, otros, digamos, programas o controladores necesarios para que pueda descargarse y usarse en alguna computadora, por ejemplo. Entre los emuladores del teclado se cuenta con Go, que es un potente teclado virtual para el escritorio, el GNOME de Linux, que puede ser utilizado seleccionando las letras en la pantalla a través de algún dispositivo de señalamiento, como el ratón o de un conmutador. Entre las ayudas técnicas para personas con discapacidad visual también podemos reconocer el magnificador tipo lupa, que está disponible en la web, tanto para el sistema operativo Linux como para Windows y Mac OS X.
Una tarea que puede realizar frecuente cuando se trabaja con sonido consiste también en dividir un archivo de audio en varios fragmentos, ya sea para grabar de corrido varias palabras que luego deben ser divididas, como para editar un audiolibro, un programa libre que puede resultar de gran ayuda. Fíjese que dentro de estos software libres debemos de reconocer que, y ya lo hablábamos con Consuelo, que el concepto de necesidades especiales es un concepto mucho más amplio, que no solamente está enfocado a personas con algún tipo de necesidad o discapacidad sensorial, intelectual o física, sino que estos software puede ayudar a una persona, por ejemplo, a un maestro, como este último software, que necesita, por ejemplo, editar un video. Entonces, esta persona, este maestro tiene una necesidad especial. ¿Cuál es la necesidad? Que no va a utilizar lo que grabó, sino que necesita unas partes solamente. Entonces, ¿qué requiere? De un programa que le permita poder editar el video. Entonces, sin que tengamos algún tipo de discapacidad, nosotros como usuarios, como ¿qué? Dentro de un trabajo que realizamos, podemos necesitar el uso de un software específico, entonces presentamos un tipo de necesidad, entonces el software nos puede ayudar a resolver ese problema. Entonces, este es uno, mire, que puede un estudiante con necesidad o discapacidad de cualquier tipo o no, puede ocupar este software, este último que acabo de mencionar. Bueno, ¿algún comentario, Jaime? Yo sé que entró un poquito tarde, pero sobre las rampas digitales hemos hablado, hemos socializado en esta tutoría. ¿Algún comentario o alguna duda que usted tuviera? No, bueno, lo que logré empezar a escuchar, pues me parece todo bien. Y bueno, tal vez hay una pequeña duda, pero es con respecto a lo de la tarea, de lo que estuvimos hablando la vez pasada, en la tutoría de repaso. Yo estuve queriendo, ¿cómo se llama? A unos links y hay una parte donde me mandaba como al formulario que vimos en la parte de la consigna. Entonces mi consulta es, yo lleno eso y no sé si al final yo podría descargarlo o tendría que adjuntar, no sé, eso en el documento. Si le permite llenarlo, podría adjuntarlo al documento. Si le Ah, permite, dentro del enlace, llenarlo. Pero si eh, no, lo tendría que digitar, aunque yo creo yo que le debe de permitir, al menos las imágenes así se ve, ¿verdad? Que le puede permitir sí, poder llenar desde la aplicación, desde el porque vaya, enlace. eso es, ajá, lo del modelo en free, creo que es. Ajá, ahí está el enlace y ese enlace me lleva, bueno, de hecho, como son cuatro, no quiero ver, 5 niveles, Sí. entonces creo que solamente como en tres, en tres de los niveles es que me aparece la opción de los formularios. Entonces, Ajá. al darle clic en el enlace, ahí me presenta parte de lo que me aparece en la consigna. Entonces, Sí. yo puedo tomar digamos, ese Ese modelo. formulario o Sí, ese claro esquema. que sí. Ajá. Sí, de hecho, por eso el coordinador se los ha compartido, para ayudarles Ah, a poder, de acuerdo a porque es que este modelo en free tiene, digamos, esos formularios específicos así. De toda la información que usted necesita para dentro de la fase 1 y 2 hasta la 3, si no me ajá. equivoco, eh, lo puede hacer con ese modelo. Porque esto Ah, prácticamente
esas fases. Y los formularios es la parte de esa orientación. Y si se da el caso que no lo puedo descargar o guardar, digamos, no sé, como una hoja resumen, qué sé yo, capturas de pantalla sería en ese caso. Sí, captura de pantalla. Sí, lo puede agregar como captura de pantalla. Pero suponga que no lo pudiera hacer. Ajá. No sé, es que, Bueno, podría, si no lo pudiera hacer, o digamos, no pudiera digitar, ¿verdad?, la información o llenarlo, en es caso que que tuviera fíjate esa que sí se dificultad. habilita. Sí se Ujú. habilita para llenar ahí, por ejemplo, aparece el apartado donde dice datos de la persona, que usted ya me explicó la vez pasada que Sí, según la información del caso que se nos presenta, es lo que vamos a ir vaciando en los campos. Por ejemplo, el así nombre, es. la fecha de nacimiento, Ujú. ajá, pero no sé si al final, después de eso, me va a dar la opción para descargarlo como un PDF o no sé, Mm. pues o otro, ajá, de Pero procesador de igual, si texto. no pudiera, captura de pantalla puede hacer, Jaime. Vaya, parece Sí, porque yo entonces. creo que esa acción de la captura de pantalla la podemos hacer. Entonces Ok, no sí, habría ningún problema. esa era la inquietud que yo tenía. Ujú. Bueno, comentarle, Jaime, que le comentaba a Consuelo que hay una reunión general con tutores, alumnos y el coordinador de cátedra el día jueves 19 de mayo desde las 6:40 hasta las 8. Así que vamos a hacer ese espacio para tener esa reunión con ustedes, Ok. nosotros tutores y él. Me imagino que esto es para todas las cátedras. Fíjese que en todas las cátedras creo que se está haciendo porque yo soy tutora de otros grupos con otras asignaturas y en una de ellas ya se hizo esa reunión. Ah, Ujú. entonces, digamos, va por cátedra. Por Yo cátedra. pensé que tal vez iba a abarcar, digamos, a toda la. Ah, ok. No, es que la idea es acercarnos, bueno, que el coordinador se pueda acercar a ustedes como estudiantes juntamente con los tutores y poder tocar puntos específicos y poder escucharles, socializar con ustedes. Ujú. Ah, bueno, sí, recuerdo que sí, en una ocasión anterior tuvimos una creo que era de evaluación del hardware. Ujú. Ajá, ya más o menos me oriento, ajá, ¿cómo se llama? De Eh, cómo va la ¿Qué línea, tipo de cómo reunión va. sería? Correcto. Ajá, Así es. Entonces, sí, más que todo para socializar con ustedes, compartir, poder estar, ¿verdad? Todos los que estamos integrados en esta cátedra. ok. Bueno. Jaimito, si no hay comentario o alguna otra duda, quedo a su disposición porque pueden aparecer dudas en la medida que vayamos avanzando con la tarea, pero y de manera general para todos sus compañeros, pues dudas o comentarios, me escriben y en la medida de lo posible, pues yo les voy a responder. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Le voy a invitar, Jaimito, que usted pueda ver, ¿verdad? La reunión, el enlace, yo voy a compartir el enlace de la grabación y usted pueda ver el video, ¿verdad? Ajá, ajá, De la para tutoría. completar la primera parte. Correcto, así es. Bueno, entonces nos quedamos hasta Gracias, acá. Les deseo una buena noche y bendiciones. gracias igualmente. Gracias.